Gracias. Le vamos a- Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre de Geoffrey Parton. Continuamos el capítulo 4, la jerarquía de seres. La semana pasada mencionábamos que la palabra jerarquía proviene del griego y se compone de dos elementos, sagrado o santo, y principio o origen, mando, autoridad, por lo que literalmente significa gobierno sagrado, o sea, orden de principios sagrados o autoridad fundada en lo sagrado. Es decir, es un orden sagrado. En el orden metafísico implica la mediación entre lo divino y lo humano, pero no como una pirámide de poder, sino como una gradación de conciencia, funciones y responsabilidades. Implica, por supuesto, un orden natural, continuidad, mediación y participación de un principio superior como regente. Los tres reinos de forma que preceden al humano en el mundo físico son el mineral, vegetal y animal. De manera similar, hay tres grupos de entidades poshumanas: Dianichohanes, señores de la luz, definidos como las inteligencias divinas encargadas de la supervisión del cosmos. Esto nos dice el glosario teosófico. HPV señala que ellos corresponden a los arcángeles reconocidos en el sistema católico. Cada uno de estos tres grupos tiene su lugar particular en la estructura jerárquica y su función particular. Del primer grupo se enseña que ellos construyen, o más bien reconstruyen cada sistema después de la noche. El segundo grupo de constructores es exclusivamente el arquitecto de nuestra cadena planetaria. Y el tercero, el progenitor de la humanidad, el prototipo macrocósmico del microcósmico. Esto nos lo dice la doctrina secreta, el tomo 1. Cuando Blavatsky está describiendo a estos tres grupos de Dian Chohani en relación con la creación y la evolución en los sistemas y la humanidad, está explicando los vastos ciclos cósmicos de manifestación y reposo, o sea, de Manvantara y Pralaya, y el rol que tienen estas inteligencias divinas en cada etapa. Cada uno de estos grupos de tres está a su vez subdividido en 7 subgrupos. Esto nos lo dice también Blavatsky en el tomo 1 de la doctrina secreta, en la estancia número 5. Y así sucesivamente, porque recordemos que siempre hay una matriz de 7. Entonces, estos de Ancho Hans preparan a la siguiente cadena. ¿En qué aspecto? Aquí nos está presentando una visión coherente de cómo los Dianchohan en diferentes niveles y con funciones específicas actúan como agentes de la ley cósmica, guiando la evolución desde los planos más sutiles y arquetípicos hasta la manifestación consciente y en particular hasta el desarrollo de la humanidad tal como nosotros la conocemos. Y esta complejidad de estos procesos subraya la inmensa capacidad del plan evolutivo. Entonces, así como los arcángeles que nos habla aquí son vistos como los principales mensajeros y ejecutores de la voluntad divina en el cristianismo, los Dianchohan son los agentes del logo en la construcción y guía del universo. Entonces nos está hablando de tres grupos, ¿verdad? Al primero, que cada uno con una función en particular. Al primer grupo dice que ellos construyen. Entiendo yo, lo veo de esta manera, que este primer grupo de constructores, más bien como dice, reconstructores de cada sistema después de la noche, son los Dianchohan más elevados. Son los seres de la más alta evolución que han trascendido, por supuesto, todos los ciclos cósmicos y que son los primeros en despertar después de una noche cósmica. Entonces, también nos dice Blavatsky en el tomo 1, en la estancia 5, que son los representantes de las primeras entidades nacidas de la mente. Entonces, este primer grupo serían los arquitectos, los delineadores, los primarios
en ese nuevo sistema. Ellos reciben y comprenden el plan arquetípico del logo para ese nuevo sistema. Entonces, ¿cuál es su función? Es construir más precisamente, reconstruir, como lo dice aquí el texto, las ideas, las leyes y las fuerzas que van a gobernar el nuevo universo. No crean la materia física directamente, sino que establecen los patrones, los principios, las leyes fundamentales sobre los cuales se va a manifestar ese sistema, ese universo. Entonces son los que van a dar ese impulso inicial y establecen el molde, ese molde como etéreo y sutil del universo que está en formación. Entonces, ellos son los directores de los dianchos A inferiores. Ahora, el segundo grupo que nos habla, que son los constructores, está formado por los dianchos A que han alcanzado un nivel de evolución que les permite dirigir una cadena planetaria. Una vez que el primer grupo, los reconstructores, han establecido el plan general de ese sistema, de ese universo, este segundo grupo, los constructores, se enfoca en la creación y en el desarrollo de una cadena planetaria específica. Es decir, que una cadena planetaria en el ciclo de globos a través de los cuales evoluciona la vida, que son los 7 globos que vemos por ahí en varios diagramas. Entonces, ellos serían los ingenieros, los modeladores de esas formas fundamentales para esos globos, para esas rondas de una cadena en específica. Trabajan con los elementos sutiles para preparar los vehículos para la evolución futura. Entonces entiendo yo que comprenden o está integrado por un nivel intermedio de Dian-Chu-Han, cuya esfera de acción, pues, es, como lo dice aquí, más específica. Es una cadena planetaria. Pero aún, pues, inmensamente superior, muchísimo a lo que nosotros podemos concebir con nuestra conciencia humana. El tercer y último grupo que dice el progenitor de la humanidad se refiere a los Dian-Chu-Han que están más directamente relacionados con la humanidad y con la vida en la Tierra. Ellos serían los progenitores de la forma humana, los dadores de la mente, los dadores de la conciencia, y corresponden más directamente o están más vinculados a la evolución de la conciencia y de la forma humana en nuestro planeta. Son los progenitores, como dice aquí, de la humanidad, el prototipo macrocósmico del microcósmico. Entonces creo que esta frase es clave porque significa que este grupo tercero de Dian-Chu-Han en su totalidad representa el arquetipo divino del ser humano universal. El hombre, que es el microcosmos, es una réplica pequeña del universo, del macrocosmos y de las jerarquías divinas que los van a construir. Entonces, estos Dian-Chu-Han de tercer grupo son el modelo superior que la humanidad debe llegar a ser. Entonces, el hombre tiene dentro de sí ese potencial para convertirse en un Dian-Chu-Han y, por supuesto, ciclos futuros, Manvantara y muchísimo tiempo, eones de tiempo. Ese progenitor de la humanidad también sería de todas las razas, de cada una de las razas, ¿o Sí, cómo sería? De todas las razas. O sea, es progenitor de la humanidad como tal, género humano, no importa la raza. En cada raza tienen una labor de construir a esa siguiente raza y darle los rasgos características de cada una, ¿no? Entonces hay un primer progenitor y cada raza va interviniendo un progenitor para formar las características de cada raza. Acuérdate que cada raza ha sido diferente, ¿no? Entonces hay cada jerarquía va trabajando para formar la subsiguiente raza y cada raza ha sido diferente para evolucionar dentro de ella misma y formar la siguiente, pero bajo la dirección de una jerarquía. En ese caso sería un Manú, que es una gradación también de esa jerarquía, porque entonces hay dos Manús cuando van a regir a una raza, uno que está entrando y una saliendo. Manú de la raza. Exacto, el Manú de la raza. Semilla. Para acá Manvantara es el Manvantara de ahora, por eso se llama Vaisvalvata. No, no solo de la quinta raza, sino del Manvantara, por eso se llama Manú. De la ronda.
De la de la ronda. ronda, De la eso, ronda. correcto, correcto. El Manú es el arquetipo viviente y el legislador oculto de una humanidad. Entonces es el que va a regir a esa, va a Es que ayudar, va a fijar la ley kármica, va a ser el guía en su desarrollo, no como un rey, no como un dios. son jerarquías, En la todo. historia de la formación y evolución del hombre, tal como es dada en la doctrina secreta, se usan varios términos para designar a las categorías de seres no físicos que toman parte del proceso. Algunos realizan un papel directivo y otros, en cambio, ejecutan las órdenes de sus superiores. Este no es el lugar para entrar en mayores detalles, pero debe mencionarse un grupo en particular que tiene un papel muy claro en relación al hombre. Estos son los lipicas, los registradores o escribanos, de los cuales se dice que ellos imprimen en las tabletas, para nosotros, invisibles de la luz astral, la gran galería de imágenes de la eternidad, un fiel registro de todo acto e incluso pensamiento del hombre, de todo lo que fue, es o alguna vez será en el universo fenoménico. Y eso nos lo dice la doctrina secreta en el tomo 1. La tradición de un ángel que escribe en un libro de oro no es un mito hueco, sino el recuerdo fragmentario del conocimiento antiguo expresado en el marco de una religión en particular. El nombre Lípica, nos dice Blavatsky, que viene del sánscrito lipi, que significa escritura, inscripción, registro. Entonces, ¿qué son? Son los escribas cósmicos que registran las causas puestas en movimiento. Además, también imprimen las consecuencias, determinando el campo de manifestación de esos efectos. Los lípicas realmente no son seres míticos ni alegóricos en ese sentido superficial, sino son principios cósmicos inteligentes ligados a la ley, ligados al karma, ligados a la memoria universal. Dice Blavatsky que ellos pertenecen a la parte más oculta de cosmogénesis. Eso lo podemos ampliar en la estancia 5 del tomo 1. Los lípicas también son los que se encargan de fijar los límites kármicos de cada ciclo, de cada persona, y marcan la frontera entre lo que está condicionado, es decir, la manifestación, y lo que está incondicionado o para branda. Entonces, constituye una barrera que no se puede pasar entre el ego personal y el ser impersonal. Es lo que se denomina también como el anillo no se pasa, de ese mundo objetivo a el uno dividido en mucho. Así que ellos separan lo subjetivo de lo objetivo, o sea, el espíritu de la materia. Ese anillo no se pasa, se cruza cuando el hombre se libera de los lazos de la ignorancia y cuando reconoce la no separatividad del ego. Y definen también hasta dónde puede manifestarse un cosmos. Entonces, los Diancho Han construyen, organizan, animan el mundo bajo las leyes que establecen los lípicas. Ellos son los que desde la mente universal, en su estado pasivo, proyectan a la objetividad el plan ideal del universo, sobre el cual los constructores o el primer grupo de Dianchos o reconstructores son los que van valga la redundancia, a reconstruir el cosmos, el universo, después de cada pralaya. Por supuesto que están íntimamente ligada a la cacha, porque ellos inscriben en él, leen en él y lo hacen operativo en el ciclo de las manifestaciones. O sea que son las inteligencias cósmicas que registran, que limitan y que hacen operativa la ley del karma, asegurando que el universo sea un cosmos organizado, armonizado y no sea un caos. Son los principios de ley, de justicia, que van a regir a toda la manifestación completamente y que aseguran la infalibilidad del karma, asegurando, por supuesto, el equilibrio cósmico. Todo lo que ellos registran determina el camino y las condiciones de la próxima reencarnación o de la siguiente manifestación. O sea
de una persona, de una cosa, de cualquier reino o del mismo universo. Por ejemplo, los que han leído la Biblia en el Apocalipsis es todo simbólico. No es que vaya a haber una bestia ni nada de esas cosas como dice allí. Habla de que cada uno de nosotros tenemos un libro de vida y que en él un ángel escribe. Y ella lo dice aquí, la tradición de un ángel que escribe en un libro de oro no es un mito hueco. O sea, son los lipicas. Ellos son los registradores de cada movimiento dado por el hombre en el sentido karmático, ya sea bueno, regular o malo. Eso queda registrado por ellos, por eso se llaman lipicas, escribientes o registradores. Registran todo el karma y son los que se encargan en cada existencia de colocarnos a cada uno donde nos corresponde para ese karma que toca para esa determinada vida. O sea, el país, la raza, la familia, todo, ¿no? O casi todo. Y está también el dharma, o sea, lo que debemos de hacer para esa vida, para mejorar o lo que sea, porque el karma no es solo pagar, como se dice entre comillas, ¿no? Sino que también hay la parte de que nos toca a nosotros como dharma utilizar en cada vida. Entonces ella por eso dice, no es un mito hueco, lo que pasa es que la religión la colocó de cierta manera, pero eso es lo que pasa, ellos registran todo y lo registran desde el momento mismo en que vamos a empezar la vida interuterina. Pues allí ya empiezan en cierto mes a colocar todos el paquete. Hermanos, yo lo que quería comentar es lo siguiente. A menudo por el papel que juega esta jerarquía o este tipo de energía, pues lo empezamos a asociar como medio antropomórfico, ¿no? Pero en realidad yo entendería, y a lo mejor díganme si estoy equivocada, probablemente sí, que lo que sucede es que durante nuestra vida, de acuerdo a nuestros actos, a nuestros pensamientos, a todo lo que acompaña el desarrollo de cada encarnación, nosotros, por la ley de atracción, atraemos cierto tipo de elementales. Entonces, cuando pasamos al otro plano, de manera inmediata esos elementales que les llamamos, que nos los mandan los lipica, en realidad nos los mandamos nosotros mismos, ¿no? Porque nos los merecemos, son los que no dejamos ir, ya sean buenos o malos, y nos acompañan. A lo mejor lo que yo estoy diciendo es algo muy, muy tonto, pero así me lo imagino, de una manera como con un sentido más, digamos, más general y utilizando para ello la analogía de lo que sería la ley de atracción y repulsión. Gracias. Gracias, mi hermana. Y si realmente ellos son inteligencias cósmicas que se cargan de eso, de registrar y limitar y hacen operativa, por supuesto, la ley del karma, asegurando que todo esté en armonía. Pero en cuanto a lo que dijiste de los elementales, después que desencarnamos, no necesitamos estar desencarnados. De hecho, aquí el plano físico es donde es el plano de la experiencia, el plano de las causas. Cuando desencarnamos, pasamos al plano de los efectos, las consecuencias. Claro, cuando volvemos a retomar en la siguiente encarnación, vamos a tener las consecuencias de las encarnaciones pasadas y van a adherirse a nosotros esos elementales a los cuales nosotros hemos alimentado. ¿Cómo lo hemos alimentado? Dándoles energía. Los elementales es diferente, el cuerpo físico, astral, mental, en todos. Ajá. Claro, y justo por eso hemos escuchado de manera reiterada en varias pláticas y por algunos hermanos que se dice la importancia del tipo de pensamientos con los que nos vamos cuando morimos, ¿no? Justamente, no quiere decir que se borre todos los actos negativos porque ya lo llevamos en nuestra memoria, pero básicamente tenemos ahí el asunto de
de que los últimos pensamientos son muy trascendentes para nuestra siguiente encarnación, ¿no? Gracias. Así es, pero lo importante de esos pensamientos es que no es tan fácil ni tan sencillo como que yo me programo y cuando voy a desencarnar o ya me voy a morir, yo voy a pensar solamente cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas y ese es el último pensamiento que me voy a llevar. No funciona así. El último pensamiento que nosotros nos vamos a llevar está en sincronía, en resonancia a cómo nosotros hemos vivido nuestra vida. Si hemos sido un desastre, desarmonía, vicio, etcétera, 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 nuestro pensamiento va a estar enfocado en esas vibraciones que nosotros tenemos. No es que nosotros tenemos una vida vuelta a un desastre y yo después cuando me voy a morir pienso en amor, en fraternidad y ese fue mi último pensamiento. No, es un pensamiento inconsciente. Inconsciente porque no lo podemos controlar. Es lo que somos. Es el verdadero ser, lo que realmente hemos sido durante toda esa vida. Lo que sí es importante es estar en paz y tranquilidad y serenidad mientras mientras llegue ese pensamiento que nosotros no lo podemos controlar con nuestra mente concreta, porque es algo de resonancia, de vibración. Entonces, no es tan sencillo como sí influye la paz y la serenidad con que nosotros lo abordemos. A ver, Mari, yo le diría que cuando se llama lipicas y registradores, los que estamos registrando, en realidad, como dices tú, sí somos nosotros, los que registramos lo bueno, lo malo, lo regular, cada día, con pensamientos y con acciones. Pero como eso queda registrado en el ACAS, o memoria de la naturaleza, que también se le hace nombre, entonces ellos de allí agarran lo que a ti te corresponde o a mí me corresponde para esa vida que voy a iniciar. Cuando ya la madre es fecundada por el esposo, digámoslo así, allí empieza un misterio muy grande y ellos empiezan a ver cuánto te toca. Uno nace por grupos. ¿Por qué nace por grupos? Porque uno ha formado grupos buenos, regulares o malos en una existencia. Acerca de la persona que se limpia de la droga, que cómo le iba al otro lado, bueno, él va a tener su problema en el cama loca, como todos nosotros, la mayoría, pero ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo usó droga y cuánto tiempo estuvo limpio? Entonces, se pone en la balanza. Los antiguos egipcios ponían el corazón y una pluma para poder saber cómo iba esa alma al otro lado. Entonces, si él usó 30 años de droga contra 5 o 6 que se mejoró, pues todavía le va a tocar una limpieza un poquito más fuerte. Es lo mismo si nosotros, como dijo Carolina, ¿qué nos ganamos nosotros en el primer momento de tratar de tener pensamientos buenos, nobles, y en ese momento en que nos morimos? Si el resto de mi vida lo pasé con envidias, con eso, con todas las cosas más tremendas, pues no, y además muchas veces hay personas que, pues los que mueren accidentados o mueren con un gran dolor, ¿qué van a poder pensar en cosas buenas? O sea, eso también es un poco tener sentido lógico, ¿no? Hay otro sentido en el que es usado en ocultismo la palabra jerarquía, además del concepto de seres con estados sucesivos de prioridad en el esquema de las cosas. En la formación del cosmos, los primeros seres a ser emanados de la unidad logoica son conocidos como los 7 señores supremos. Cada uno de estos puede ser considerado como la cabeza de un rayo que brilla hacia abajo a través de todos los planos del ser. Cada rayo imparte la cualidad de su señor a toda cosa y ser en todos los niveles. Todas las cosas participan de estas cualidades o las tienen inherentes a sus naturalezas, pero no de igual manera, predominando una o más cualidades.
Estos rayos son a veces simbolizados por colores: violeta, amarillo, verde, azul, rojo, naranja, blanco, en la síntesis. Todos los seres a lo largo de un rayo predominante son a veces referidos como una jerarquía. Los colores de los rayos tienen mucha correspondencia con las naturalezas de los planetas, los principios del hombre, las cualidades de las sustancias, el sonido, las partes del cuerpo, los sentidos del hombre e incluso los estados de conciencia. Nos está hablando acá de los 7 primordiales, los 7 Dhyani Buda o los 7 superiores. Ellos están inmediatamente después del tercer logos. Son sus primeras y más directas emanaciones, nos está diciendo el texto. Entonces son las 7 luces primordiales o los 7 espíritus ante el trono en un sentido cósmico. Ellos no construyen en el sentido de modelar formas directamente, sino que son los principios arquetípicos y las conciencias que animan todo el universo. Los primeros primordiales son los seres más elevados en la escala de la existencia. Como nos dice aquí, representan los 7 tipos básicos de conciencia y fuerza que permean y que estructuran todo. Cada uno de ellos es el regente de un rayo que se manifiesta en absolutamente todas las cosas, desde las jerarquías angelicales hasta los reinos de la naturaleza, las almas humanas, o sea, todo. Cada uno de estos, por supuesto, tiene una jerarquía de 7 Dianchoganes en vertical con su propia línea de evolución y recordemos siempre la matriz de 7 por 7 por 7. Entonces, toda entidad en el universo, ya sea un ángel, como lo llama la Iglesia Católica, un planeta o un ser humano, pertenece a uno de estos 7 rayos y por tanto comparte su naturaleza, comparte su propósito, comparte su dharma, podríamos decirlo también así. Son las fuentes de los rayos y las cualidades divinas que se manifestarán. Entonces, representan esas 7 fuerzas, esos 7 rayos a través de los cuales el logos universal se manifiesta en la creación. En la recreación, porque recordemos que en teosofía no hay creación sino emanación, o sea, algo fue, no es una creación porque nada viene de la nada, disculpe que dije la palabra creación, sino de cómo se manifiesta. Entonces, ellos son los primeros y directos manantiales, emanaciones de esa energía viva. Entonces, ellos pueden encontrarse y reconocerse en todos los planos, en todas las regiones del cosmos manifestado. Entonces, el ocultismo enseña que la humanidad está dividida en 7 distintos grupos. Por supuesto, cada una con sus subdivisiones espirituales, con sus subdivisiones psíquicas, con sus subdivisiones mentales, físicas, etcétera, etcétera. De ahí a que se dice que cada esfera, cada planeta, pues tiene su regente. Por eso se nos habla de solamente 7 planetas sagrados en nuestro sistema solar, etcétera. Entonces, lo más importante que recordemos de los 7 primordiales es que son las fuentes arquetípicas mismas de las que emanan toda la jerarquía y todas las formas de vida. Podríamos decir que ellos son como los pensamientos del logo. Y los Dian Chohan, los que están más abajo, los 3 reinos que comentábamos antes, la clasificación de los reconstructores, constructores y los de la forma humana, son los ejecutores de esos pensamientos. Okay. Hemos terminado entonces el capítulo de la jerarquía, pero lo más importante que nos tenemos que llevar de este capítulo de la jerarquía es la interconexión que existe de toda vida, de absolutamente todo. Y la creencia de que hay un plan evolutivo cósmico que impulsa a todos los seres
hacia una mayor conciencia y hacia una unidad con lo divino. Igual nuestra constitución sectenaria está regida por esas 7 jerarquías. No quiere decir que nosotros como tal tengamos esas 7 jerarquías dentro de nosotros, sino que nosotros participamos de la cualidad de esa jerarquía en este plano de actividad. Cada principio humano es una expresión de una jerarquía cósmica. Atma en la jerarquía espiritual, Budi en la jerarquía de la sabiduría y así cada uno. Entonces, todo se va activando a medida que nosotros vamos escalando, vamos ascendiendo. Las primeras encarnaciones de nosotros, pues, vivimos casi que exclusivamente en los planos inferiores, pero ahí vamos ascendiendo. Y no es que aparece algo nuevo, sino que dejamos de bloquearlo. Salomón. La ciencia oculta pone frente al estudiante ciertos hechos de la naturaleza que son desconocidos para la ciencia actual. Hasta que una persona desarrolla dentro de sí misma las facultades necesarias para corroborar la enseñanza, tendrá que tomar estos hechos como hipótesis, los cuales a medida que vea le ayudarán a explicar los fenómenos psíquicos y espiritistas, la percepción extrasensorial y otros aspectos de lo paranormal. Cuando comenzamos a estudiar teosofía, lo primero que se nos dice, o creo que la primera instrucción que se nos da, es que debemos mantener una mente abierta, una mente receptiva, para no menospreciar las ideas que no son como las nuestras o parecidas a las nuestras. Esta enseñanza es la suma de conocimientos acumulados por la investigación y por la experiencia de una serie de adeptos y que se puede llegar a comprobar con facultades internas. Estos conocimientos no son simplemente para que nosotros los creamos porque lo está diciendo aquí un libro o porque yo lo estoy leyendo o porque fulano lo dijo o perencejo lo dijo. Es para, como dice aquí, nos tornemos una hipótesis para que nosotros estudiemos, para que meditemos, analicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Porque no fue que alguien le provocó y le pareció que era así, no. Es un conocimiento que ha sido transmitido por esta serie de adeptos y no quiere decir que un adepto le pareció y lo hizo, no. Cuando un adepto dice algo es porque ya ha sido corroborado por otra serie de adeptos que todos vieron lo mismo. Entonces es no solamente que lo han estudiado, que se lo han explicado, sino que ellos lo han vivido, han tenido la experiencia. Y nosotros estamos invitados también a eso, a vivir la experiencia. Lo que pasa es que todavía no tenemos todas las facultades activas, pero estamos en proceso, ¿verdad? Porque de eso se trata, de que nos preparemos, de que estudiemos y en algún momento las podremos ir comprobando, se nos irá quitando ese velo que nos impide ver las realidades tal como es. También recordemos que a medida que nosotros vamos avanzando, vamos cambiando de jerarquía, vamos cambiando de plano, va cambiando el arquetipo y pues va ampliando ese panorama de lo que estos conocimientos nos prestan o nos muestran o nos están dando. Eso que acabas de decir, Caro, es muy, muy importante y yo creo que muchos de nosotros tenemos eso, ¿no? De que será o no será o cómo es que es tan complejo. Tan interesante, sí, pero tan complejo, pero pues como tú dices, ¿no? Poco a poco iremos elevándonos, aunque sea lentamente, ¿no? Para poder llegar a un grado un poco más arriba. Gracias, Carlos. Exacto, y lo importante es que no lo menospreciemos. Vamos a verlo también con... Aquí trabaja mucho el sentido común, la lógica, la intuición. Y si hay algo que todavía no nos resuena, vamos a dar un ladito por ahí. Después quizás más adelante lo podemos ver desde otro punto de vista, desde otro aspecto. Quizás en esta vida no, pero bueno, estamos sembrando. Con esto vamos a dar por terminada la clase. Les agradezco pues mucho su presencia, sus comentarios, sus aportes. Recuerden que es un grupo de estudio, que todos somos estudiantes, que todos estamos aprendiendo. Es importante todos dar su opinión, su punto de vista, sus preguntas, sus comentarios, porque enriquece.